Buenos días a todos. La idea de hoy es hacer una tutoría sobre histología, sobre los principios básicos de histología. No vamos a retomar el concepto de célula ni membrana ni lo demás porque eso ya se abordó previamente en los temas de estudio para el tercer parcial de biología. Entonces vamos a empezar directamente con tejido epitelial y glandular. Al final de la tutoría vamos a observar unas imágenes y a tratar pues de determinar a qué corresponde cada una. Pues mi nombre es Juan Pablo Villegas Molina, estudiante de quinto semestre, y entonces vamos a iniciar la tutoría. Entonces, lo primero es definir el tejido epitelial como una cantidad de células que están contiguas o adyacentes unas a las otras, que recubren o revisten la superficie corporal, o que también pueden formar glándulas, que básicamente son estructuras que tienen la capacidad de secretar diversos tipos de sustancias y de variadas características, que pueden ser de características más acuosas, un poco más viscosas, algunas mixtas. Eso lo vamos a observar más adelante. Entonces esas glándulas son estructuras secretoras derivadas de las mismas células epiteliales. Pero como tal hay que tener en cuenta o pues tener claro que el término tejido epitelial es un solo término que abarca tanto el epitelio glandular como el epitelio de revestimiento. Entonces, como ustedes ya han visto en embriología, pues tenemos ectodermo, endodermo y mesodermo, y derivado de cada uno de ellos hay ciertas estructuras o ciertas partes o porciones del organismo. Entonces, del ectodermo se deriva la epidermis, la capa más externa de la piel, el revestimiento de la cavidad bucal y nasal, la córnea, glándulas sudoríparas sebáceas y las glándulas mamarias. Del endodermo el revestimiento del aparato digestivo y sus glándulas, que es bastante extenso y que es importante porque está en constante recambio y es pues lo ideal, entendiendo que ese tejido de revestimiento en particular está constantemente expuesto a sustancias de todo tipo, con una gran variedad de pHs y de demás componentes que podrían llegar a ser lesivos para el tejido si este no se recambiara continuamente. Y también da origen al revestimiento del aparato respiratorio, que más adelante vamos a ver que es importante porque tiene algunas diferenciaciones celulares que debemos estudiar en detalle, como los cilios y pues los estereocilios, que ahorita vamos a ver bien en qué consiste cada uno. Y del mesodermo salen los túbulos uriníferos del riñón, el revestimiento de aparato reproductor y circulatorio y el revestimiento de varias cavidades corporales en general. Entonces, funciones del tejido epitelial: está la protección de los tejidos que recubre o que reviste, el transporte transcelular. Transcelular quiere decir a través de la célula, de moléculas a través de las distintas capas. Secreción, como les dije ahorita, por medio del epitelio glandular de diversas moléculas. La absorción, principalmente en tubo digestivo y en los túbulos renales, en todo lo que tiene que ver con el proceso de filtración glomerular y de la nefrona, pues que ustedes van a estudiar con más detalle en el segundo semestre en autorregulación. Y el control del movimiento de iones y moléculas mediante una permeabilidad que es selectiva, que no es abierta a cualquier tipo de flujo. Y la detección de sensaciones en lo que tiene que ver con la sensibilidad superficial, su sensibilidad profunda, por el medio de ciertas estructuras receptores que están inmediatamente subyacentes a la epidermis o en la dermis papilar o reticular, que después lo van a ver con mucho más detalle. Bueno, de acuerdo con eso, entonces se puede clasificar en varios tipos dependiendo de la morfología de las células y de la cantidad. Entonces, si ustedes observan el que es simple, puede ser simple escamoso o simple plano, porque las células pues evidentemente son planas, cúbico o cilíndrico. También puede haber un tipo de epitelio particular que es el pseudoestratificado, que ahorita lo vamos a ver con más detalle, pero que por ahora es importante que tengan en cuenta que es un tipo de epitelio en donde todas las células están en contacto con su lámina basal. La lámina basal es una diferenciación, por decirlo así, del tejido epitelial, que es diferencia el epitelio como tal del tejido conectivo subyacente, que puede ser de varios tipos dependiendo pues de la porción corporal en la que estemos mirándolo. Entonces todas las células están en contacto con su lámina basal y tienen núcleos a diferente disposición, unos más arriba, otros más abajo. Entonces eso da la apariencia de cierta estratificación, es decir, que es como si estuviese por niveles.
pero en realidad pues, el epitelio es uno solo, solo que las células pues tienen diferente morfología, pero todas están en contacto con su lámina basal. Y el estratificado es aquel donde hay varias capas. Entonces miren por ejemplo que acá la primera capa es escamosa o plana, y las capas inmediatamente inferiores pueden también ser planas, o por lo general pues lo que pasa es que hay una transición, un cambio progresivo desde una capa inicial que es plana, luego cúbica, luego cilíndrica, pero siempre vamos a darle el nombre dependiendo de la capa más superficial o más externa. Entonces ese es un estratificado plano o escamoso. Dice no queratinizado, es decir, no tiene una capa de queratina como si lo tiene por ejemplo la epidermis. Y acá vemos un tejido epitelial cúbico. Pues evidentemente las células son cúbicas, como pequeños cubos, sí, tal cual, adyacentes unos del otro. Y el epitelio de transición, que es aquel epitelio que estando en un mismo sitio puede ser de una u otra manera dependiendo del momento y dependiendo de las circunstancias. Entonces encontramos epitelios de transición relajados y distendidos que tienen que ver con la morfología celular, y ahorita vamos a ver una imagen para entenderlo mejor. Y está el cilíndrico estratificado, que tiene una capa de células cilíndricas superficiales, y el queratinizado, que tiene una capa de queratina que le confiere cierto grado de resistencia. Bueno, ese es el epitelio de transición. Le vamos a tomar el ejemplo de la vejiga. La vejiga usualmente tiene un epitelio con células que están contiguas, muy unidas entre sí, con estos pliegues en su superficie, en estado pues de reposo, cuando no tiene mucho líquido por dentro. Sin embargo, cuando ya tenemos una vejiga distendida, un globo vesical en el paciente ya apreciable, el epitelio probablemente va a perder estos pliegues, va a aumentar el área o su superficie, y las células se van a volver un poco más, van a ser menos angostas, van a ser un poco más anchas, van a crecer en sentido, ¿cómo decirlo? Se van a distender un poco más. Entonces no van a ser células tan delgadas y tan pequeñas, sino que van a estar mucho más amplias, van a ocupar un mayor espacio, debido a que el área de superficie se incrementa por la pérdida de estos pliegues. Entonces el epitelio está en cierto momento así y luego cambia a una morfología un poco distinta, entonces por eso se le llama epitelio de transición. Las células tienen entonces unas especializaciones o estructuras que las diferencian, que pueden estar en cualquiera de las diferentes dimensiones de la célula, si están en la superficie apical, en la superficie basolateral, o si hacen parte de las uniones estrechas o las uniones gap entre célula y célula. Entonces miremos primero las de la región apical. En la región apical encontramos en primera instancia las microvellosidades. Las microvellosidades son prolongaciones digitiformes, más o menos entre 0.2 micrómetros, que constan pues básicamente de una armazón formado por unas proteínas estructurales, principalmente la bilina, que está aquí arriba, y la fimbrina, que están unidas o que tienen relación con el citoesqueleto de la célula, recubiertas obviamente por membrana celular, y que hacen parte pues de la especialización de ciertos tipos de células que les pueden permitir, por ejemplo, captar estímulos nerviosos en el caso de las células del órgano de Corti, que enseguida la vamos a ver mejor, o simplemente pues hacer parte del epitelio de absorción, aunque el epitelio de absorción tiene más que todo estereocilios y cilios. Entonces, como les decía, hay un órgano en particular en el oído, en la cóclea, en su porción más interna, que se llama el órgano de Corti. El órgano de Corti está formado por una serie de células que reciben su nombre de acuerdo a su morfología y posición. Entonces hay unas células pilares anteriores y posteriores, hay una membrana basilar que sostiene esta cantidad de células, una membrana tectoria, una reticular, y en esa membrana reticular ustedes observan que hay unas células que reciben el nombre de células peludas. Esas células peludas son básicamente células con son microvellosidades, pero reciben el nombre de estereocilios en este contexto porque permiten la captación de un estímulo nervioso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando las vibraciones de los sonidos entran por los canales semicirculares y movilizan el órgano de Corti, y este a su vez genera el movimiento de la membrana tectorial o tectoria, estos estereocilios se desplazan también, y ese desplazamiento induce una despolarización por un estímulo de carácter mecánico en estas células, que son las que en últimas van a transmitir o van a interpretar la señal de movimiento como un estímulo a nivel nervioso.
Entonces, esta es una de las aplicaciones de las microvellosidades, que recuerden que en este caso se denominan estereocilios. Y acá también, en el epidídimo, que necesita estar constantemente en un proceso de absorción, entonces vemos que las células tienen unas especializaciones acá en su parte más apical o en su parte más superficial, que son las microvellosidades, que están por acá, que se están señaladas más o menos por esta flecha. Bueno, que la flecha está señalando más que todo la parte interna, pero se ven adyacentes a esa flecha las microvellosidades. Y están también los cilios como tal. Los cilios también son especializaciones digitiformes que son un poco más largas, pueden medir hasta 10 micrómetros. Creo que en realidad la microvellosidad es de 2 a 3 micrómetros, no 0.2. Los cilios pueden ser desde 7 a 10 micrómetros y constan de tienen dos diferentes morfologías dependiendo del segmento donde se los mire. Si por ejemplo miramos la porción más distal o la porción más externa, vemos entonces que hay un axonema, que es la parte central, rodeado de dobletes de microtúbulos, que son subunidades A y B, y están unidos entre sí por medio de proteínas como la dineína. La dineína parte de las subunidades A para unirse a las subunidades B cercanas. Y en el interior tenemos un par de microtúbulos centrales rodeados por una vaina, y básicamente lo que pasa es que constantemente el movimiento va a estar provocado por estas proteínas, por la dineína, pero esta dineína va a ser detenida por la anexina, que es una proteína que también está cercana a estos dobletes de microtúbulos periféricos. Debido a que la dineína intenta movilizar el cilio como tal y la anexina y demás proteínas impiden el movimiento, los cilios no van a desplazarse hacia arriba como es el movimiento orientado por la dineína, sino que se van a doblar. Y cuando el movimiento cesa, entonces ya ellos retoman su posición normal. Estos cilios es frecuente encontrarnos en el epitelio respiratorio o en el epitelio digestivo, y pues tienen una gran variedad de funciones. Una de ellas, por ejemplo, es aumentar el área de absorción, debido a que mientras mayor cantidad de cilios tenga una célula, pues va a tener mayor cantidad de membrana externa disponible para poder captar los nutrientes. Y en el aparato respiratorio pues cumple una función protectora, una especie de barrera inmunológica que impide el desplazamiento fácil o sencillo de bacterias y demás microorganismos que puedan estar infectando el aparato respiratorio. Y en la porción más basal, o en la porción más proximal, o desde donde sale el cilio, hay una estructura diferente al axonema, que es el corpúsculo basal, que a diferencia de lo que acabamos de explicar ahorita, no tiene un par de microtúbulos centrales, y a diferencia también de los dobletes de microtúbulos microtúbulos periféricos, tiene tripletes de microtúbulos, subunidades A, B y C. Las unidades A y B se continúan como subunidades A y B de esta porción más distal, mientras que la subunidad C no está presente acá. Bueno, es importante recordar que en células como fibroblastos, en algunas neuronas y en algunas células epiteliales, hay unos cilios particulares que reciben el nombre de cilios primarios, que hacen la función de órgano sensorial o receptor de señales, como los del órgano de Corti. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces se piensa pues que las prolongaciones a nivel apical son simplemente para aumentar el área de absorción y para hacer una barrera inmunológica, pero en realidad también cumplen funciones nerviosas en algunos casos. Bueno, las especializaciones de la región apical básicamente son esas tres: los estereocilios, las microvellosidades y los cilios, que varían pues en varias características, entre ellas el tamaño y las proteínas de las que están formadas. Las especializaciones de la región basolateral, que quiere decir que son tanto la región lateral de cada célula como la región basal, es decir, la que está soportada sobre la lámina basal, pueden ser también de varios tipos, pero se clasifican a grandes rasgos en tres: las uniones oclusivas o zónulas oclusivas, o zónulas ocludens u ocluyentes, como también se pueden encontrar; las uniones de anclaje, que incluyen gran variedad de estructuras que ahorita lo vamos a ver en detalle; y las uniones comunicantes o uniones gap. Entonces, las uniones oclusivas hacen la función de barrera impermeable o de permeabilidad selectiva,
que impide el paso de compuestos de sustancias por vía paracelular. Si transcelular que vimos ahorita era a través de la célula, paracelular va a ser entre los espacios que quedan o resultan después de que se unen o que están contiguas dos células, es decir, entre dos células. Las uniones de anclaje permiten a las células epiteliales estar unidas entre sí y son un poco más abiertas, es decir, también tienen cierto grado de barrera, de cumplir la función de impedir el flujo de cualquier sustancia, o sea, tienen una permeabilidad relativamente selectiva, pero son mucho más laxas que las uniones ocluyentes. Y las uniones comunicantes, que definitivamente pues son las que permiten el paso de iones y moléculas pequeñas, entre ellas moléculas de señalización entre célula y célula por medio de canales o conductos, que vamos a ver ahorita, los conexones formados por conexinas, que simplemente permiten el paso de sustancias entre célula y célula. Entonces, miremos primero esta imagen, el libro de Gardner, que nos muestra más o menos cómo son esas diferenciaciones de las células. Observen también que no solamente varían en cuanto a su funcionalidad, sino en su lugar o en su posición. Las que vemos en la parte más arriba, las células ocluyentes o oclusivas, posterior o inferior a estas están las células adherentes, luego las máculas adherentes, que hacen parte del mismo grupo de las células adherentes, y por último las uniones gap, que son las que permiten cierto acoplamiento eléctrico y de paso de sustancias metabólicas entre célula y célula. Y los hemiesmosomas, que están en la región basal, que son básicamente la mitad de un desmosoma. Los desmosomas hacen parte del mismo grupo que las células adherentes y máculas adherentes, y ahorita los vamos a ver con más detalle. Entonces, las células ocluyentes, como les dije, son estructuras o especializaciones que sellan el espacio entre diferentes células, lo cual bloquea obviamente el paso de sustancias a través de la vía paracelular, como les dije ahorita. Tiene básicamente tres tipos de proteínas: las ocludinas, que son proteínas que forman cadenas, que básicamente lo que hacen es contribuir a sellar el espacio paracelular; las claudinas, que se ubican entre las ocludinas, y estas tienen la particularidad de que permiten o hacen la función de canales acuosos que le dan cierta permeabilidad al agua; y una que no está acá, la tricelulina, que ahorita la vamos a ver con una diapositiva que ya está un poco más allá. Entonces acá una especie de diagrama. Observen las ocludinas y las claudinas como canales o poros para el paso de agua, mientras que las ocludinas pues contribuyen básicamente a cerrar el espacio para que no pueda pasar nada. Hay otras proteínas, las ZO1, ZO2, ZO3, o proteínas de la célula ocluyente 1, 2 y 3, que lo que hacen es verificar la alineación de las ocludinas, las claudinas y las tricelulinas, de manera que sea una alineación correcta. Y está un complejo proteico, un complejo afadina-nectina, que cuando se une con la proteína de la célula ocluyente 1, potencia la adhesión de claudinas con claudinas, o sea, entre claudinas. Luego están las células adherentes, en las cuales encontramos proteínas ligadoras transmembranales, que se caracterizan por permitir una unión en forma de cinturón, tal como lo describen los libros, y encontramos pues básicamente las caderinas, las cateninas, inculinas, alfactininas. Y es importante recordar que dentro de este grupo las caderinas son proteínas de calcio dependientes o dependientes de calcio, y las cateninas están íntimamente relacionadas con las caderinas. La mayor diferencia y más importante es que las cateninas están en unión o en íntimo contacto con proteínas del citoesqueleto de la célula. Entonces establecen cierto grado de unión entre las caderinas, que están en el espacio como tal, realizando la unión entre células adyacentes, y el citoesqueleto de la célula. También está el complejo afadina-nectina, que hace la misma función de las células ocluyentes. La fascia adherente, que se diferencia porque los libros se diferencia de la célula adherente porque los libros describen que se encuentra como en forma de lazo, es decir, permite las uniones adherentes en forma de lazo y no de cinturón. Realmente pues sí vamos a ver una imagen, pero no tiene con mucha relevancia. Uniones celulares en forma de redes, que son los desmosomas que les mencionaba ahorita. Los desmosomas son básicamente complejos proteicos que unen dos células por su cara lateral. Cuando estos desmosomas se ubican en la porción basal
de la célula, entonces se les llama hemidesmosomas porque están reducidos a la mitad para unir la porción inferior de la célula a la lámina basal inmediatamente inferior. Y entonces las células adherentes no son lo mismo que las máculas adherentes. No son lo mismo porque las células adherentes se unen a componentes del citoesqueleto diferentes que las máculas. Las células se unen a los filamentos de actina, mientras que las máculas adherentes a los filamentos intermedios. Entonces acá vemos una imagen, la célula adherente con las proteínas en azul, las caderinas, la verde las cateninas, y esto rojo acá es componente del citoesqueleto de la célula. Acá vemos una imagen un poco más clara. Las caderinas, como les dije, son moléculas calcio dependientes que están conectadas con las cateninas, y estas a su vez establecen la relación entre estas uniones intercelulares en la región paracelular con el citoesqueleto de la célula. Entonces, si esto es un filamento de actina, es una célula adherente. Si fuera una mácula, estaría unida a los filamentos intermedios, como estaba acá en la diapositiva. La célula adherente, como les digo, establece una unión en cinturón que rodea la célula, mientras que la fascia adherente en forma de lazo está solamente por una de las caras de la célula. Acá también les quería mostrar que no solamente en ese espacio de unión intercelular encontramos caderinas y cateninas, sino que encontramos otra serie de proteínas, desmoplaquinas, placoglobinas y placofilinas, que son proteínas adaptadoras. Y aquí en el interior, en la cara intracitoplasmática, en la cara extracitoplasmática, encontramos otras proteínas, desmogleínas y desmocolinas, que son proteínas tipo caderina no clásicas. Entonces es importante no restringir únicamente estas células adherentes a las caderinas, cateninas y las demás que mencioné ahorita, sino también tener en cuenta que hay unas proteínas accesorias no clásicas que pueden estar también presentes acá. Y ya por último están las uniones GAP, que son relativamente frecuentes, aparecen en la mayoría de los tejidos epiteliales, neuronas y células del músculo liso y cardíaco. Están en las zonas de comunicación intercelular y permiten el paso de moléculas pequeñas a través de un espacio que también es relativamente estrecho. Como les dije ahorita, las conexinas son proteínas que cuando se agrupan en grupos, valga la redundancia, de 6, forman un poro o un canal que se denomina conexón. Ese conexón permite el paso de sustancias. Cuando ese conexón se acopla con otros conexones, forma un canal un poco más largo y ya se denomina como canal hidrófilo de comunicación. Es importante también tener en cuenta que eventos a nivel celular, como el aumento de las concentraciones de calcio intracitoplasmático o la disminución del pH, pueden alterar estos canales de manera que se cierren. Entonces se impide el paso de sustancias entre célula y célula. Como les decía, entonces acá tenemos la conexina que se acopla con otras 5 para formar una conexión, y el conexón se acopla con otro para formar un canal intercelular o canal hidrófilo, y eso básicamente va a permitir el paso de sustancias. También existen este tipo de uniones dentro de las uniones GAP, que son uniones mediadas por proteínas como la vinculina y la talina, que se unen a moléculas del epitelio como tal, como las integrinas, que vamos a ver que las integrinas tienen una relevancia importante en el contexto del desplazamiento de las células del sistema inmune, que pues básicamente va a consistir en la unión y desunión progresiva de las proteínas expresadas en la superficie de la célula con las integrinas del epitelio. Entonces, las células también tienen ese tipo de uniones mediadas por el citoesqueleto, que se conectan con proteínas como la vinculina y la talina para unirse a proteínas estructurales como la integrina. Entonces, si ustedes observan, las especializaciones de la cara basal están obviamente en contacto con la lámina basal correspondiente en la región más baja, por decirlo así, o inferior del epitelio.
Y entonces, si ustedes observan acá, aquí ahí de nuevo vemos las integrinas, vemos una placa de adhesión a nivel intracelular, y esta partecita de abajo que ustedes observan son fibras de colágeno. Colágeno, que es una proteína fibrosa que puede ser hasta de 25 diferentes tipos y que se encuentra inferior a la lámina basal porque hace parte del tejido conectivo, sea denso, regular o irregular, o tejido conectivo areolar laxo. Entonces, básicamente estas uniones le permiten a la célula estar en contacto con la lámina basal, que aquí no se alcanza pues ver muy bien dónde se encontraría ubicada. Hay otras estructuras, otras diferenciaciones a nivel basal, que son los pliegues. Los pliegues basales son básicamente, tal como su nombre lo indica, doblamientos, por decirlo así, de la membrana. Se forman como una especie de sacos que lo que hacen es aumentar también el área de superficie de la célula, y en donde por lo general o muy frecuentemente hay grandes acúmulos de mitocondrias en estas regiones acá a nivel proximal con respecto a la lámina basal. Esto también es importante tenerlo en cuenta a la hora de mirar las especializaciones de las células. Bueno, una vez visto eso, entonces ya podemos entrar de lleno a revisar en qué consiste el epitelio glandular. Como les digo, el epitelio glandular hace parte del grupo grande del tejido epitelial y está formado, o las glándulas son básicamente estructuras formadas derivadas de células epiteliales que constan de un parénquima y de un estroma. El parénquima lo vamos a entender como la porción funcional o la zona funcional de la glándula, es decir, la que va a tener el sistema de conductos glandulares por donde se van a secretar los diferentes productos, sea la glándula, pues en este caso tendría que ser una glándula exocrina para que poder cumplir con ese requisito, porque ahorita vamos a ver que hay varios tipos de glándulas entre exocrinas y endocrinas. Y el estroma como tal es la región o la porción que le aporta o que es estructural de la glándula, es decir, la que va a contener la irrigación y la inervación, es decir, los vasos sanguíneos y los nervios. Una vez que se junta tanto el parénquima, que es la región funcional, con el estroma, que es la región estructural, se forma como tal el órgano, la glándula como tal. Como les digo, las glándulas exocrinas son aquellas que poseen conductos a través de los cuales se liberan las moléculas que son sintetizadas dentro de la glándula, y las endocrinas no tienen conductos, por lo que secretan los productos derivados de las mismas al torrente circulatorio o a los vasos linfáticos. Las glándulas endocrinas se pueden clasificar dependiendo de varios criterios. Entonces, según el arreglo celular, tenemos que pueden ser unicelulares o multicelulares. Básicamente el nombre pues explica por sí solo. Si es unicelular es una sola célula, multicelular más de una célula. Según el tipo de secreción, pueden ser serosas, mucosas o mixtas. Aquellas que tienen secreción serosa van a cursar con secreciones de características más acuosas, las mucosas viscosas y las mixtas serosas y mucosas. Y según el mecanismo de liberación, existen glándulas merocrinas en donde solamente se libera el producto, no se libera nada más. Apocrino es aquella en donde se libera tanto el producto como una pequeña porción del citoplasma o una parte de la glándula. Y el holocrino, aquella en donde la célula muere y se convierte en el producto de la secreción. También es importante recordar acá lo que ya habíamos estudiado previamente en señalización, que pueden haber mecanismos autocrinos, paracrinos, yuxtacrinos. También tiene validez en este contexto. Aquí hay una imagen como para ilustrar. Entonces la primera corresponde a una glándula holocrina donde las células se desintegran y el contenido de las mismas llega o pues pasa a formar parte de la secreción como tal. En el segundo vemos una glándula que, si ustedes recuerdan, acá teníamos otros dos faltantes, merocrino y apocrino. La merocrino es aquella donde solo se libera el producto, entonces observan acá, solamente se ve el producto de secreción, y la apocrina en donde se libera tanto el producto como una parte de su estructura, una parte del citoplasma de cada una de las células. Como ustedes pues apenas están como iniciando en la carrera y todo lo demás, pero también sería muy bueno que desde ya vieran la relevancia clínica de la histología y de
toda esta teoría que pues en la práctica no se ve como muy reflejada inicialmente. Entonces, el síndrome de Sjögren, que es lo que les muestra una diapositiva, es una enfermedad de carácter autoinmunitario, inflamatoria, que cursa con serostomía y seroftalmia. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente, ausencia de secreción, tanto a nivel lagrimal como a nivel salivar. Esta enfermedad pues puede aparecer como un cuadro único, primario, por decirlo así, o estar asociado con otros trastornos, como dice la diapositiva, como la artritis reumatoidea, el lupus y la esclerodermia. También es frecuente encontrarle en linfomas. Y esto pues tiene que ver con una afectación importante de las glándulas salivares y lacrimales, sabiendo que las glándulas salivales, pues la más importante es la parótida, está la submandibular y la sublingual, y las lagrimales que se encuentran pues en la región superoexterna del globo ocular. Entonces es importante que vean la correlación clínica desde ya de la histología y la teoría del epitelio glandular con la clínica de un paciente. Aquí vemos un ejemplo claro de una célula que secreta un tipo de secreción que es una secreción mucosa, que son las células caliciformes. Las células caliciformes reciben su nombre de acuerdo con su morfología en forma de cáliz. Si ustedes observan entonces, está llena en su porción más distal, que recibe el nombre de teca, de gránulos llenos de mucinógeno, y en su parte de base o tallo o más proximal se encuentra el núcleo como tal de la célula. Así es como se vería esquematizada en un libro, pero en un corte histológico se vería más o menos así. Encontramos una imagen en donde vemos unas especializaciones a nivel apical, que son cilios, un epitelio que, pues si ustedes recuerdan, es pseudoestratificado, porque miren que todas las células están en contacto con la lámina basal, a pesar de que algunas se ven multinucleadas, y las células caliciformes en forma de cáliz con un contenido mucoso por dentro, soportado sobre una membrana basal que a su vez está en contacto con una lámina basal que separa este epitelio de revestimiento, o pues el epitelio pseudoestratificado con células caliciformes ciliado, y lo separa del tejido conjuntivo subyacente. Y aquí vemos pues probablemente estructuras glandulares también. Bueno, y las glándulas exocrinas multicelulares se clasifican dependiendo de la morfología de las unidades secretoras, si son sencillas o compuestas. Las sencillas son aquellas que no tienen conductos ramificados, y las compuestas están dotadas de conductos ramificados. También se clasifican de acuerdo a la morfología. Enseguida vamos a ver una imagen para poder explicar bien esto, en acinares o alveolares, tubulares, o una especie de glándula mixta que combina características acinares y tubulares. Entonces en la diapositiva se observa si es una glándula tubular simple o tubular simple ramificada, tubular simple enrollada. Entonces observen cómo a medida que va incrementando la complejidad de la glándula, a medida que va incrementando sus ramificaciones, deja de ser una tubular simple ramificada a una tubular compuesta. Y cómo la morfología de las células también cambia. Aquí vemos unas células un poco más grandes, con mayor citoplasma, una morfología un poco menos cúbica, mientras que pues acá en la tubular simple es simplemente una invaginación del epitelio, en donde en el interior está como la luz glandular, en donde se producen o se sintetizan las moléculas o el material pues que sea necesario. Y acá solamente para mostrarles que, por ejemplo, una glándula salivar tiene varias porciones. Entonces, en los conductos más internos tiene el nombre de conducto intercalado. A medida que va avanzando, se convierten en conductos estriados. Y el tipo de células que va a predominar en uno o en otro también va a ser diferente en cuanto a morfología y en cuanto a función. Y es importante recordar que también con frecuencia las glándulas se dividen en lóbulos y lobulillos, lo que le da cierto grado de estratificación a estas glándulas, partiendo desde lo más pequeño, que es el acino, luego el conducto intercalado, intralobular, intralobulillar, que no está acá, y llegando al conducto principal, que es el que va a llevar hacia afuera el producto de la glándula. Bueno, a grandes rasgos esa es como la teoría general del tejido epitelial. Ahora el tejido conjuntivo procede principalmente del mesodermo y conecta entre sí
los otros tejidos básicos y los distintos tipos de tejido conjuntivo, que pueden ser hasta 3 o 4, ahorita vamos a ver cuáles son. Se compone básicamente de matriz extracelular y de células. Acá pues es importante que recuerden que hay básicamente 4 tejidos básicos que ya me imagino que se los han mencionado: el tejido muscular, el nervioso, el tejido epitelial y el tejido conectivo o conjuntivo. Entonces, el tejido conectivo se puede especializar en cartílago, hueso, tendones y ligamentos. Cada uno va a cumplir una función particular y diferente. Entonces, vemos por ejemplo cómo en general estos 4 diferenciaciones o especializaciones del tejido hacen una función de soporte. La sangre, la linfa, el tejido conjuntivo actúan como un medio de intercambio de nutrientes, de residuos y moléculas de señalización. Las células del sistema inmune también hacen parte de esta especialización del tejido conectivo. Se extravasan a este tejido para cumplir funciones de defensa y protección. Y los adipocitos, que son las células que almacenan los lípidos, que pueden ser uniloculares o multiloculares, y eso nos va a definir si hablamos de grasa parda o grasa blanca, y constituyen un depósito local de grasa a grandes rasgos. El tejido conjuntivo entonces está formado por matriz extracelular y células. Esa matriz extracelular está formada a su vez por diversas sustancias, de entre las que se encuentran principalmente dos: la sustancia fundamental, que es importantísima en el contexto inmunológico, y las fibras que pueden ser tanto de colágeno o fibras elásticas, formadas principalmente por elastina. La sustancia fundamental incluye entonces glicosaminoglucanos, proteoglucanos. Es como un medio especial de nutrición y de sostenimiento para las células que se encuentran embebidas dentro de la matriz extracelular. Y las fibras de tejido conectivo, de tejido conectivo no, las fibras que pueden ser de dos tipos, de colágeno o elásticas. El colágeno es una proteína, como les dije ahorita, fibrosa, es una proteína terciaria que tiene diferentes tipos, es hasta de 25 tipos diferentes, pero en el contexto médico y clínico son relevantes únicamente alrededor de 6 de esos tipos de colágeno, razón por la cual les traigo esta tabla que incluye los tipos más importantes de colágeno. Los tipos de colágeno van a variar dependiendo de la composición de sus aminoácidos. Están formados principalmente por glicina, por prolina, por hidroxiprolina e hidroxilisina, si no estoy mal. Y la variación entre esos aminoácidos va a favorecer que tengamos un tipo de colágeno particular o no en un tipo diferente de tejido. Bueno, otra consideración clínica acá: el síndrome de Ehlers-Danlos, que es una anomalía en la síntesis de colágeno, una sintomatología variable que se debe básicamente a la falta de producción de esta proteína, que genera inestabilidad articular, lo que provoca a su vez que el paciente sea proclive a tener inestabilidad a nivel articular, a que las mismas articulaciones sean fáciles de dislocar. Y está el síndrome de Marfan, quizás un poco más conocido por ustedes, que es un trastorno autosómico dominante. ¿Qué quiere decir que sea autosómico dominante? Quiere decir que es un trastorno de carácter genético, y que cada que una persona lo expresa el gen que tiene la alteración que provoca el síndrome de Marfan, lo va a manifestar, debido a que es una característica dominante. Se caracteriza por debilidad del tejido elástico debido a una mutación en el gen que codifica una proteína, que es la fibrilina. Es una enfermedad con una clínica particular, en donde las personas se observan con una estatura importante, con brazos, piernas, pies y dedos de los pies y las manos largos, alteraciones cardiovasculares muy frecuentes que generan la muerte de los pacientes y que incluyen problemas a nivel vascular y dilataciones de la arteria aorta. También tiene manifestaciones a nivel ocular y esqueléticas que involucran debilidad del periósteo, y eso es consecuencia principalmente del defecto de las fibras elásticas, como les dije ahorita.
El tejido conectivo tiene unas células que son fijas y unas células que son transitorias. Las células que son fijas son las que siempre están ahí y las transitorias son las que pueden estar o no dependiendo del momento y de las circunstancias. Entonces, las células fijas son básicamente los fibroblastos. Los fibroblastos son células que provienen de células mesenquimatosas que producen la matriz extracelular, que pueden diferenciarse en miofibroblastos y que tienen un ciclo celular de aproximadamente 16 horas. Los miofibroblastos son importantes en el contexto de hepatopatías crónicas, como la cirrosis, en donde hay una formación de nódulos y de áreas fibrosantes que alteran la morfología del parénquima hepático. Pueden ser también activos o inactivos, en donde vamos a encontrar que las principales diferencias están en la morfología de las células. Entonces, los fibroblastos activos son aquellos que están en paralelo al eje de los haces de colágeno, que tienen un aparato de Golgi retículo rugoso bien desarrollado, visible, y los fibroblastos inactivos, que presentan un tamaño un poco menor, que poseen un citoplasma más acidófilo, un núcleo más denso, y donde no tienen un retículo endoplasmático rugoso y un aparato de Golgi tan desarrollado, sino que tienen una abundancia de ribosomas. Los pericitos son células que siempre, pues, en las clases las han descrito a lo largo, pues, de estos semestres, las han descrito como si tuvieran bracitos que abrazan los capilares. Sin embargo, pues, siendo estrictos con la definición, son células que rodean parcialmente el endotelio, las células endoteliales de los capilares sanguíneos y las vénulas pequeñas. Son células importantes porque tienen la capacidad de diferenciarse. ¿Qué quiere decir que una célula se diferencie? Es aquella célula que adquiere un fenotipo diferente o una especialización dependiendo del contexto. Entonces, estas células se pueden diferenciar a células endoteliales, a células del músculo liso vascular, una vez que son estimuladas por una agresión externa o del ambiente. Y los adipocitos, que ya hablamos un poco de ellos ahorita, son células amitóticas, encargadas de sintetizar y almacenar los triglicéridos o triacilgliceroles. Se distinguen dos tipos principalmente: los adipocitos uniloculares y los multiloculares. Los uniloculares son aquellos que están en la diapositiva debajo del título adipocito blanco, que tienen un núcleo pequeño, una única vesícula de lípidos abundante, grande, lo cual es la principal diferencia con los adipocitos multiloculares, que, como su nombre lo indica, tienen múltiples depósitos de grasa dispersos de manera heterogénea alrededor de su citoplasma, con un núcleo también de pequeño tamaño y que corresponde al tejido graso, a la grasa parda, que es de predominio neonatal y que puede verse en personas de la tercera edad o en ancianos, debido a un proceso ya, pues, degenerativo. Todo parte entonces de una célula mesenquimatosa que no está diferenciada, es decir, que tiene una amplia gama de posibilidades para poder convertirse o diferenciarse, que puede llegar a ser un condroblasto, que son las células formadoras de cartílago, en adipocitos, como ya los vimos, en fibroblastos para formar matriz extracelular o para generar procesos de cicatrización de fibrosis, célula mesotelial para ser parte del mesotelio, de epitelio que recubre cavidades corporales, células endoteliales a nivel de la vasculatura, osteoblastos, células formadoras de hueso, y osteocitos, las células constitucionales del hueso. Entonces, las células fijas, ya mencionamos los fibroblastos, los adipocitos y los pericitos, faltan dos: los mastocitos y los macrófagos. Los mastocitos son células involucradas en el contexto inflamatorio, que básicamente están encargadas de la secreción de mediadores primarios y secundarios de la inflamación, como la histamina, por ejemplo, que es fundamental. Por lo general, entonces, cuando los mastocitos se degranulan o liberan los gránulos de secreción que tienen por dentro, hay un efecto vasodilatador que aumenta el rubor, aumenta el calor, aumenta el flujo sanguíneo en la extremidad, y ese aumento del flujo sanguíneo trae consigo células de la inmunidad que se van a encargar, pues, de controlar el proceso que se está gestando en cierta parte donde se estén liberando los mastocitos. Y los macrófagos son células de la inmunidad que pueden ser células presentadoras de antígeno, que tienen la función primordial de fagocitar y de eliminar patógenos, microorganismos, entre los cuales hay una amplia variedad, pues pueden ser bacterias, por ejemplo,
y que básicamente, como lo vimos previamente, quizás algunos recuerdan en el tercer parcial, en el estudio para el tercer parcial, que había una diferencia importante entre endocitosis y fagocitosis. Básicamente los macrófagos están involucrados en el contexto de la fagocitosis, en donde hay una prolongación de sus pseudópodos que abrazan, por decirlo así, o que encierran al microorganismo, lo ingresan a su interior, lo encierran en un fagosoma que posteriormente se une con el lisosoma, se forma una estructura más grande que se denomina fagolisosoma, y por medio de las enzimas líticas del lisosoma se cliva o se rompe al microorganismo, pues se rompe entre comillas, se destruye. Y esa destrucción también puede ser seguida de un proceso de presentación antigénica. ¿Qué quiere decir presentación antigénica? Es capturar algunas de las partecitas de ese microorganismo y expresarlos en la membrana del macrófago para que células como los linfocitos T las reconozcan y se diferencien a linfocitos T CD4 o CD8 positivos o NK-T o T reguladores FOXP3, bueno, dentro del amplio variedad de linfocitos T que pueden derivarse del proceso de presentación. Y las células transitorias son básicamente estas que ven en el diagrama, parten de una célula madre hematopoyética, desde donde salen linfocitos T y B. Los linfocitos son células de la inmunidad que hacen parte ya de la inmunidad adaptativa o adquirida. El linfocito T es el que se encarga básicamente de la liberación de citoquinas proinflamatorias. ¿Qué es una citoquina? Es una molécula química que tiene capacidad de señalización. Entonces, el linfocito T tiene una función proinflamatoria o antiinflamatoria dependiendo del tipo de moléculas que secrete, que tiene la función de activar los macrófagos que están inactivos, y el linfocito B es el linfocito encargado de producir anticuerpos. Anticuerpos son los que se conocen en el contexto pues común o cotidiano como defensas. De los anticuerpos son secretados por los linfocitos B, bueno, en realidad son secretados por las células plasmáticas. Lo que pasa es que las células plasmáticas son linfocitos B especializados, ya diferenciados. Están los monocitos, que son células del torrente sanguíneo que se diferencian en macrófagos una vez que ingresan a un tejido o una vez que a través del endotelio ingresan. También están los osteoclastos, que son las células involucradas en la resorción del hueso, y los megacariocitos, que son los precursores de las plaquetas. También están los mastocitos, que como vimos ahorita, no son células como tal transitorias, sino células fijas, y ya las explicamos. Y encontramos células, los elementos formes de la sangre, que son los eritrocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, a grandes rasgos. Los eritrocitos o glóbulos rojos o células rojas son células en forma de disco bicóncavo, más o menos de 8 nanómetros de diámetro, que se encargan de transportar la hemoglobina, y la hemoglobina tiene el oxígeno, entonces hace una difusión pasiva el oxígeno en los tejidos, captando el CO2 o los hidrogeniones y dejando el oxígeno en el tejido donde se requiera. Y los neutrófilos, eosinófilos y basófilos involucrados también en la respuesta inmunológica. Los neutrófilos pueden fagocitar, pero no es su función más importante. Los neutrófilos hacen un fenómeno llamado explosión respiratoria, que es el aumento en la producción de especies reactivas del oxígeno o radicales libres, que van a ser simplemente pues el medio que tiene el neutrófilo para destruir los microorganismos. Los eosinófilos involucrados en la defensa contra parásitos, helmintos por ejemplo, y los basófilos con gránulos de secreción en su interior, que también pueden liberarlos en el contexto de una respuesta inmunológica. Y acá vemos un diagramita entonces de cómo sería, por ejemplo, el tejido conjuntivo areolar laxo, en donde vemos una gran celularidad, algunas haces de colágeno, no tan importantes como si lo son en el tejido conectivo denso. Entonces miren que están células pues plasmáticas, fibroblastos, pericitos, como les digo, abrazando el endotelio. El endotelio, recuerden pues que es un epitelio escamoso simple o plano simple. Y bueno, vamos a ver esta imagen. Y el tejido conjuntivo se puede clasificar a su vez en varios tipos: el tejido conjuntivo embrionario, del cual no vamos a hablar en esta presentación; el tejido conjuntivo propiamente, que puede ser laxo, areolar laxo, o puede ser denso, y ese denso a su vez puede ser irregular o regular. Eso está en función de cómo se encuentran organizadas las fibras de colágeno.
A su vez, el tejido conectivo regular denso puede ser colagenoso o elástico dependiendo del tipo de fibras que predominen. Hay tejido reticular, tejido adiposo, que ya lo vimos, y el tejido conjuntivo especializado, que es el cartílago, el hueso y la sangre, que lo van a abordar con mayor detalle en los próximos semestres. El tejido conjuntivo laxo está formado por una red irregular de fibras de colágeno tipo 1 y 2, en las que aparecen fibras elásticas delgadas y largas, que están incluidas o que están suspendidas en una sustancia fundamental gelatinosa. Está principalmente por debajo de la piel y incluye haces neurovasculares. El tejido reticular es un tejido donde predomina el colágeno tipo 3, que forma el marco reticular de órganos como el hígado, el vaso y la médula ósea. Acá es importante recordar el concepto de la fibrosis, que es un proceso de cicatrización. Podría decirlo uno así, que la fibrosis es básicamente la cicatrización de un tejido mediada por fibroblastos, que son células fijas, como vimos ahorita del tejido conectivo. El tejido conectivo denso es aquel que tiene fibras más abundantes que aquellas que en el tejido laxo. Tiene más poca o tiene escasa celularidad. Se puede clasificar en regular o irregular dependiendo de cómo estén dispuestas las fibras de colágeno. Aquel que es irregular tiene una disposición aparentemente aleatoria, lo cual le favorece porque le aporta cierto grado de flexibilidad y elasticidad, y por tanto le permite tener cierta resistencia a fuerzas de tensión. Mientras que el regular puede ser colagenoso o elástico, como les dije ahorita, dependiendo del tipo de fibras que predominen. Y el tejido adiposo, que puede ser grasa parda, que es esta aquí en la derecha, la diapositiva, y la grasa blanca. Como ven acá, en la grasa blanca los adipocitos son uniloculares, donde pues lo que predomina es el contenido adiposo lipídico, mientras que acá en la grasa parda es de más predominio neonatal, y vemos adipocitos multiloculares con varios gránulos de grasa dentro de su citoplasma. Bueno, ya vamos a ver unas imágenes entonces. En esta imagen, por ejemplo, entonces vemos un corte a nivel alveolar, en cómo sería el tejido del alvéolo. Entonces, ¿qué podría uno observar acá? Siempre que uno ve una imagen o un corte histológico, debe fijarse en la morfología de las células, en cuántas capas tiene el epitelio, si tiene más de una, y en estructuras que llamen la atención, o por lo menos pues que no sean como tal parte del epitelio. Por ejemplo, una célula con morfología normal, vasculatura en general, la luz de vasos sanguíneos o de tanto de arterias como de venas, etcétera. Entonces acá observamos primero que es un epitelio con grandes zonas o espacios, que es lo característico del epitelio respiratorio de los alvéolos. Consta de una sola capa de células, a pesar de que en algunos sitios se ven como amontonadas, y que son células planas, aplanadas. Entonces uno clasifica este epitelio como un epitelio plano simple, porque son células aplanadas y están dispuestas en una sola capa, y es un epitelio respiratorio. Que recuerden que el epitelio respiratorio no es como tal un epitelio plano simple en toda su extensión. Inicialmente es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes, como vimos ahorita. Listo. Acá vemos entonces, de nuevo, ¿qué nos fijamos? La morfología de las células, cuántas capas hay. Entonces vemos células que son más bien redonditas, como cubitos. En algunos casos, por ejemplo acá vean que se aparece un cubo, las demás también son más bien redondas. Entonces es un epitelio cúbico. ¿Es simple o es estratificado? Nos fijamos de nuevo. A pesar de que hay muchas células contiguas, podemos observar que están aislados los grupos celulares. Es decir, estas células hacen parte de una estructura, estas de otra, y así sucesivamente. Por tanto, como tal, solamente hay una capa de células cúbicas. Entonces es un epitelio cuboidal o cúbico simple. Y es un corte transversal del epitelio. Aquí vemos un corte, un acercamiento de la imagen. Entonces son células con morfología cúbica que tienen solamente una capa. Entonces es un epitelio cúbico simple. En esta imagen entonces observamos que es
un epitelio que aparentemente desde lejos pareciera que en su capa superficial tuviese unas células más bien de morfología cilíndrica, porque son células alargadas, algunas parece que tuvieran múltiples núcleos. Enseguida en un corte más cercano vamos a poder apreciarlo bien. No se alcanzaría a ver muy bien desde este corte, pero parece que tuviera también especializaciones a nivel apical, vamos a observar. Y estos punticos blancos de acá también nos indicarían o nos harían pensar en células caliciformes. Entonces, mirándolo más de cerca, encontramos efectivamente un epitelio que tiene una capa superficial de células cilíndricas simple. Miren que está, pues es únicamente una capa de células cilíndricas con células caliciformes. No se alcanza a ver muy bien si estos son cilios o estereocilios, pero sin duda son especializaciones a nivel apical de las células. Entonces esto lo clasificaríamos como un epitelio cilíndrico cilíndrico simple con células caliciformes. Acá vemos un epitelio pseudoestratificado. Inmediatamente uno lo puede identificar porque, como les dije ahora, son células que todas están en íntima unión con la lámina basal, a pesar de que se encuentran núcleos a diferentes niveles. Incluso pueden haber células multinucleadas. En la porción acá más distal o en la porción más externa también pareciese que tuviesen microvellosidades. Entonces es un epitelio pseudoestratificado con microvellosidades, soportado sobre una lámina basal como todo tipo de epitelio. Acá vemos un epitelio escamoso estratificado. Escamoso, ¿por qué? Porque las células son de morfología aplanada. Si ustedes se fijan en la capa más superficial, son células que no son cuboidales, no son cilíndricas, son células planas. Y recuerden que la clasificación del epitelio se realiza con base en su capa más superficial. Y hay varias capas, entonces decimos que es un epitelio estratificado escamoso. Listo. Acá un acercamiento al epitelio pseudoestratificado que les mencionaba ahorita. No se alcanza a ver muy bien. Esta podría ser una célula caliciforme, aunque está un poco pequeña, pero podría ser. Acá tenemos un epitelio plano estratificado con queratina. Esta queratina es un material pues inerte que le proporciona cierto grado de protección al epitelio. Entonces observamos que tiene una capa superficial de células aplanadas, ¿cierto? Células aplanadas que están seguidas de varios niveles o varios estratos. Entonces sabemos ya que es un epitelio plano, que es estratificado y que está cubierto con queratina. Acá, por el contrario, vemos unas células de características más cúbicas. Si ustedes se fijan, parecen más círculos que cualquier otra cosa. Entonces es un epitelio cuboidal o cúbico. En este caso no es simple porque si ustedes observan este grupo celular hay varias capas de células cuboidales una sobre otra, entonces decimos que es un epitelio cúbico estratificado. Rodeado, esto parecieran ser adipocitos o grasa blanca. Listo. Acá en eritrocitos dispersos a lo largo de la placa pues como tal. Y acá les traje la imagen con el nombre de una vez. Es relativamente complejo diferenciar las glándulas, pero si ustedes se fijan pues es simplemente observar las invaginaciones que tiene este epitelio y la morfología como tal. Recuerden que pueden ser alveolares o acinares o tubulares, o pueden ser mixtas inclusive. Entonces observan acá, son glándulas tubulares simples que constan de una sola capa de células en un corte longitudinal de este epitelio. Esas son las imágenes como en la arquitectura normal. Sin embargo, la histología no solamente está indicada en el contexto de lo normal o del paciente sin alteraciones, sino que es importante tener buenos fundamentos de histología para poder entender la patología de varias enfermedades. En este caso vemos una imagen de un ganglio linfático. Un ganglio linfático que tiene una arquitectura distorsionada, con una amplia celularidad, que aparentemente no muestra como muchos hallazgos que nos puedan definir la etiología de la enfermedad, pero que sí podemos describir como una morfología o una arquitectura distorsionada. Si nos acercamos más, entonces vemos que es un ganglio linfático con una abundante celularidad, con predominio de las células que debería uno encontrar en el ganglio linfático, linfocitos T y B, pero que podemos observar que tiene grados de mitosis anormal.
Esta célula, por ejemplo, acá que pareciese una célula estrellada, es en realidad una célula que está en mitosis. Acá también, por ejemplo. Y esos grados de mitosis anormales en una placa histológica o en un corte de reporte de patología en diferentes pues, circunstancias nos puede indicar el diagnóstico diferencial de un proceso neoplásico. Entonces es importante tener buenos fundamentos de histología para entender la patología de las enfermedades. La histología no solamente se usa para el corte y la visualización de tejidos, sino que también nos permite realizar marcaciones. ¿Marcaciones para qué? Para identificar o caracterizar las células que nosotros estamos viendo. En este caso esta es una marcación por inmunistoquímica del corte de la biopsia de ganglio linfático para marcadores de linfocitos B, en este caso el CD30. Esto no lo tienen pues que entender en este momento, solamente para que observen que las aplicaciones de la histología trascienden el concepto teórico del tejido conectivo y el tejido epitelial y tienen fundamental aplicación a la hora de ver la patología de las enfermedades. Observen entonces que en esta tinción, no es una tinción, es una reacción mediada por la unión antígeno-anticuerpo. Entonces se observa el contorno de las células positivas para el marcador, está coloreado, mientras que el resto de la arquitectura del ganglio está conformado por linfocitos T, que no tienen positividad para este marcador. Y acá vemos una imagen de una cirrosis. La cirrosis es un proceso mediado por una fibrosis o cicatrización del parénquima hepático, en donde hay pérdida del tejido funcional y hay grados o zonas de fibrosis aisladas, como ustedes ven acá, esta parte de acá, esta de acá, esta de acá, que en últimas pues termina en varias complicaciones con las alteraciones sistémicas aledañas o concomitantes con la cirrosis, como la hipertensión portal, que la hipertensión portal se deriva justamente del aumento de la resistencia vascular inducida por la contracción de los miofibroblastos del parénquima hepático, que básicamente es como decir que cierran el espacio para que la sangre llegue al hígado. Entonces, como hay mayor resistencia, hay un fenómeno de vasodilatación abdominal reflejo a nivel corporal que a su vez induce una hipertensión generalizada por varios mecanismos que van a ver más adelante. Bueno, como referencias es importante pues que estudien de libros de histología confiables. En particular yo les recomendaría que estudiaran de Ross, pero Ross es algo extenso, por lo que pues pueden estudiar también de Garner o de Kierszenbaum, que son muy buenos libros también. Y las imágenes, la gran mayoría de las imágenes que tomé para la presentación son del CD de histología de la Universidad CES. No incluí las del CD de histología de la universidad porque la idea es que ustedes vayan a ver las imágenes, las sepan interpretar, observen pues qué tipo de tejido están viendo y ya puedan autoevaluar pues qué tanto aprendieron con el estudio de este tema. Bueno, creo que eso sería todo. Cualquier pregunta o inquietud ya saben que nos pueden escribir. Si dije algún comentario impreciso que no es correcto, pues lo pueden comentar también y corregir para que todos no se vayan a hallar el mismo error, que en medio pues de la charla uno siempre se le puede ir uno que otra imprecisión a la hora de hablar. Y ya, gracias.